justamente acompañar a las organizaciones y a los profesionales en justamente la profesionalización en gestión de proyectos. Y así llegamos a esta otra parte de la presentación donde justamente me gusta hablar 25 segundos sobre nuestro propósito, que es inspiramos y acompañamos a organizaciones y personas a producir y sostener cambios con propósito, ¿sí? Después de 20 años viendo temas de gestión de proyectos, gestión de riesgos, enfoques predictivos, adaptativos, iterativos, etcétera, haciendo agilidad en equipos, en áreas y en organizaciones como estamos haciendo ahora, e incluso lo que tiene que ver con agilidad de escala y transformación organizacional a partir de agilidad. Y lo que voy viendo cada vez más es que el centro de valor de las organizaciones tiene que ver con su propósito. Y de ahí se irradia el valor y de ahí justamente toman valor los proyectos. Entonces lo que muchas veces nos pasa es que estamos hablando de proyectos y viendo cómo ese proyecto abreva, cómo ese proyecto se alimenta de ese propósito que es el core, que es el centro de la organización. En algún momento me encantaría seguir hablando de esto. Yo les comentaba hoy que este va a ser un webinar enfocado, más corto que los que tradicionalmente brindamos, de aproximadamente 1 hora. Hoy vamos a estar hablando un poco más de media hora, enfocándonos en estos aspectos, en conceptos de los PDUs, en categorías, en mínimos y máximos, en algunos tips para ir recordando al momento que uno brinde, digamos, o llene el formulario del PMI para reportar los PDUs, algunas preguntas frecuentes que pueden ser que queden después que veamos estos puntos. Durante todos estos puntos vamos a estar hablando de algunos mitos y realidades en torno a lo que tiene que ver con el reporte de PDU, que hoy por hoy siguen estando presentes, sí, hoy se siguen dando. Y por último, lo que llamamos los PDUs de calidad, y no solamente sumar puntos como para renovar la certificación, pagar el fee, el PMI y listo, sino usarlo también como un espacio para repensar nuestra profesionalización y seguir creciendo dentro de lo que tiene que ver con el desarrollo profesional. Dicho esto, vamos a intentar enfocarnos entonces ahora sí en esta media hora, donde puede ser que varios conceptos que vayamos viendo, ustedes ya los tengan más o menos masticados, pero siempre a mí me gusta volver a lo que es lo central de los conceptos, lo esencial, no muy extenso, sino cuál es el core. Y desde ya que por favor, cualquier consulta, cualquier duda, ya sea vía chat, y si alguien quiere comentar algo, decir algo, por favor me dice, por una cuestión de orden, están todos, digamos, con el micrófono desactivado, pero no hay ningún problema en que interactuemos, en que hablemos, me dicen, habilitamos y en base a eso puede hablar quien considere, ¿sí? Estamos dentro de lo que es la temática de renovar la certificación y hablamos de los PDU, las unidades de desarrollo profesional, que los que tenemos más tiempo dentro de haber obtenido la certificación del MP, yo estaba haciendo la cuenta y este va a ser el cuarto ciclo, ¿sí? Porque van a ser 12 años ya que certifiqué, se me vence ahora en diciembre. Y los PDUs antes no tenían una definición tan taxativa, no tenían una definición tan clara de qué eran, ¿sí? Y ahora en esta última documentación que emitió el PMI queda bien, pero bien explícito. Las unidades de desarrollo profesional son bloques de tiempo de 1 hora que el profesional pasa aprendiendo, enseñando o dando actividades como voluntario, ¿sí? Entonces, queda claro que un PDU se asocia a 1 hora. Y digo esto porque antes era un poco más difuso, pero ahora PDU, hora. Y ahora vemos cuáles son los mínimos y máximos, pero ya se quita algunos grises que había. Dentro de la documentación del webinar, yo les voy a enviar este PDF, ¿sí?
en donde también lo que van a tener es, por si algún colega, amigo quiere obtener la certificación, el primer documento que tiene que leer es este que dice cómo obtenerla. Pero cuando uno quiere mantenerla, ¿sí? En el primer documento se habla muy, pero muy poco, cerca de la página 40, una página o dos, y el documento específico para mantener la certificación, ¿sí? Este segundo que queda dentro del link con el material que vamos a enviar. Ahí explica todo detalladamente, bien al modo PMI. Pero digo, cualquier duda, cualquier gris que hubiera, ese es el punto en donde se quitan todas las dudas. Vamos a ver cuáles son las características principales. 60 PDUs, o sea, 60 horas de desarrollo profesional en un ciclo de 3 años. Todos somos PMP o estarán a punto de serlo algunos, con lo cual todo lo que tenga que ver con planificación, anticipar, gestión de riesgos debería ser algo completamente natural y nativo para nosotros. Sin embargo, les parece mentira cuántas veces recibimos algún mail de alguien que dice: ¿cómo hago porque se me vence el viernes la certificación, etcétera, etcétera? ¿Sí? Entonces, muchas veces pasa que me faltan 35 PDUs para certificar dentro de 2 días. ¿Cómo hago? Y es un lío, ¿sí? Porque el tiempo no da para eso. Entonces, por más que querramos hacer curso, el día tiene 24 horas y no llegamos, salvo que recordemos algún curso o actividad anterior. Mucha Entonces, mierda este hijo de puta. parece, hola, parece una obviedad, ¿sí? Pero no siempre lo es en cuanto a que viene bien pensar en reunir antes con tiempo los PDUs y reportarlos. No es solamente reunirlos, sino aparte es reportarlos. ¿Por qué decimos esto? Porque usualmente reunimos los PDUs. Lo que pasa es que no nos tomamos el tiempo para registrarlos, ¿sí? O para guardar la documentación del curso, del webinar, y para informarlos, ¿sí? Hay dos grandes bloques para reportar PDUs, ¿sí? O sea, todos los PDUs son o de educación o de devolver a la profesión. Educación tiene que ver justamente con aprendizaje, con ampliar conocimiento y no solamente con participar de un curso. Y esto es algo diferencial a los que venimos, digamos, con la certificación desde hace algunos ciclos, que antes era distinto. Pero esencialmente acá hay como dos ramas, lo que tiene que ver con la educación y con lo que tiene que ver con la compartir con otros, con generar contenido, con ayudar a otros. Esta es la primera gran divisoria de agua y que nos va a acompañar por los próximos 10 a 12 minutos. Cuando hablamos de educación, ¿sí? Estos son los 6 rubros, los 6 temas, ¿sí? En donde podemos reportar PDUs. El primero tiene que ver justamente con los PDUs que da un REP, ¿sí? Después participar de un curso o entrenamiento, alguna reunión dentro de nuestra organización, ¿sí? Participar de un webinar. Este webinar particularmente que estamos hoy no brinda PDUs porque no tiene un conocimiento sobre la profesión, no desarrolla un tema como puede ser gestión de riesgos, etcétera, etcétera. Fíjense que desde hace unos años también dentro de educación está la parte de lectura, de libros, de artículos, de blogs, y lo que tiene que ver con con la capacitación informal, con el aprendizaje informal, ¿sí? Por ejemplo, en algunas organizaciones se hace un open space, ¿sí? Un open space es un sitio en donde van todos los participantes, no hay oradores previos, y los participantes que llegan son tanto asistentes como oradores. Entonces llegan, por ejemplo, 100 personas, ¿sí? Y 20 de ellas dicen: yo querría hablar sobre tal cosa.
se anota, la gente puede ser que vote, y después en base a eso se va definiendo de manera dinámica quién da qué charla. El año pasado tuve la oportunidad de participar en las jornadas latinoamericanas de agilidad, en donde había un open space y éramos cerca de 3.500 participantes. Y estaba organizado a escala y estaba muy bien armado. Entonces lo que pasaba era que uno se podía inscribir como orador, ¿sí? Y la gente asistía a la sala que quería para escuchar el tema que le fuera de conveniencia. Eso es aprendizaje informal. No es un curso, no hay un temario, ¿sí? Pero tiene que ver con generar capacidades internas dentro de lo que es educación. Regla general en esto, entonces, una hora dedicada a la actividad de educación es un PDU, ¿sí? Y el primer mito, yendo a lo que tiene que ver con la primera parte, que es un PDU brindado por una institución o por una empresa que es red, lo que muchas veces pasa cuando vamos a reportar PDUs es que los PMP dicen, espera, ¿y cuál es el código de la actividad para que pueda reportarlo ante el PMI? Y ese es el primer mito. No solo se obtienen PDU de actividades brindados por los REPs. Los REPs son los proveedores de educación registrados, ¿sí? Y los que tienen un proceso de certificación del PMI, tienen que mostrarle su material al PMI, el PMI hace una evaluación de calidad, hace un seguimiento de estos proveedores, por eso mantienen su estatus de REP, ¿sí? Acá no estamos diciendo para nada que no vale la pena asistir a una charla de un REP o un curso de un REP, para nada, son instituciones o empresas que logran esa certificación a partir de brindarle y mostrarle sus materiales, y el PMI tiene una evaluación muy estricta para que una empresa pueda hacer REP, ¿sí? Uno participa de un curso que brinda un REP, el REP, esta organización empresa, le va a dar a uno un código para que cuando lo cargue dentro del sitio del PMI, pueda poner directamente ese código. Entonces el REP ya le informó al PMI el código de esa actividad, con lo cual directamente ese PDU se carga dentro del PMI y es aceptado de manera automática, ¿sí? Pero el mito es que solamente los que son REP pueden brindar actividades que brinden PDU, y eso no es correcto, ¿sí? Reuniones o organizaciones, y acá viene un poco como el desglose de las características de los PDUs. Yo puedo participar de un curso, por ejemplo, de 40 horas de gestión de proyectos y reportar las 40 horas. Uno de los pocos límites que tiene la rama de educación en los PDUs es que este tipo de PDU, de reuniones dentro de una organización, solo se puede reportar hasta 2 PDUs máximos por actividad. Por ejemplo, tenemos una reunión profesional en nuestra empresa, ¿sí? En Impala, digamos, usualmente hacemos mesas en donde cada uno investiga un tema y le comenta al resto. Por ejemplo, hace poco una persona que viene en el rubro de construcciones dice, yo conozco de Lean. Bueno, vos que conoces de Lean Construction, contanos al resto de qué se trata, cómo se relaciona con los que estábamos, qué ves de tendencia dentro del mercado, etcétera, ¿sí? Entonces, esa reunión que hacemos, ¿sí? A veces invitamos a personas de otras empresas, ¿sí? Y eso tiene como máximo por actividad podemos reportar hasta 2 PDUs, ¿sí? Este es uno de los muy pocos límites que tiene el rubro de educación. No quiere decir que en todo el ciclo solamente podemos reportar 2 PDUs, sino por cada una de esas actividades solo 2 PDUs, ¿sí?
El segundo tip de esto es no solo asistir y guardar nota, sino también guardar un formulario o mail de inscripción o un documento con el contenido o algo de las actividades en las que participamos. ¿Sí? Muchas veces con la vorágine del día a día uno dice, listo, me inscribí, participé y chau. ¿Sí? Lo que recomendamos es, aunque sea el mail de inscripción, bajarlo como PDF, tener alguna carpeta y ahí ir guardando eso por si somos auditados. Las auditorías eh, de los PDUs a veces son algo un poco engorrosos, ¿sí? Entonces, si somos auditados, está bueno que tengamos ese registro. Y cierro el tema de registro. eh, Según lo formal, por más que el PMI nos haya autorizado a que este PDU está validado, ¿sí? Tiene un tiempo de hasta 3 años para preguntarnos y hacernos alguna consulta. Yo no conozco ningún caso en donde haya sucedido, pero sí está bueno guardar registro, ¿sí? Y después, ahora vamos por la otra rama, por la rama de devolver a la profesión, ¿sí? Y acá sí hay más límites y ahora los vamos a ver con más detalle. Trabajar como practicante, digamos, como profesional, crear contenido, brindar una presentación, compartir conocimiento, trabajar como voluntario. Voluntario, la única característica que tiene es que no debo recibir una retribución a cambio, ¿sí? Ni como profesional independiente, ni nada. ¿Ok? Es cuando voy, por ejemplo, a una organización sin fines de lucro y brindo mi servicio como profesional de gestión de proyectos. Y acá empezamos con algunos límites, ¿sí? El tercer tip es que trabajar como practicante o practitioner, ¿sí? Tiene un límite de 8 PDUs por ciclo. Por ciclo, recuerden que es un bloque de 3 años, ¿sí? Esto cambió de los que recuerdan de hace años, cambió, tiene un límite más acotado. Antes creo que eran 15 horas por ciclo, ¿sí? O 5 horas por año, creo. Ahora son 8 por ciclo de 3 años, ¿sí? ¿Y qué diferencia hay entre estas dos partes? Entre dar una presentación y compartir conocimiento, ¿sí? Fíjense que dar una presentación quiere decir exponer. Y en cambio, compartir conocimiento va más por el lado de compartir experiencias, habilidades, ¿sí? Compartir conocimiento es un moderador, es alguien que le ayuda a otro en algún problema puntual, ¿sí? Compartir conocimiento es cuando uno es un SME, un Subject Matter Expert, y van y le consultan por algún tema específico, ¿sí? Y ahí uno está compartiendo conocimiento, está aportando a la profesión desde un punto de vista de experto. Entonces, esta es una primera diferencia entre lo que es brindar una presentación en donde yo tengo que exponer, ¿sí? Tengo que dar un webinar, por ejemplo, o lo que es compartir conocimiento con otros. Y después, por otro lado, eh, probablemente dentro de lo que es el ejercicio natural de la profesión, varios de ustedes hagan muchas de estas cosas dentro de un ciclo de 3 años. Entonces, lo que usualmente yo comento es, si se ponen a mirar bien, probablemente tengan muchos más PDUs de los que pueden reportar, ¿sí? Entonces, si tienen más de 60 PDUs, y les aseguro que si van tomándose el tiempo cada 3 meses, por ejemplo, cuando cambia de estación, o por ejemplo, cuando cambia de cepillo de dientes, ¿sí? De ir viendo qué actividad hicieron, les aseguro que es mucho más llevadero y mucho más fácil de eh, llegar a reunir los 60 PDUs. Y ahí lo que pueden hacer es tener el criterio de, por ejemplo, elegir qué PDU reportar y reportar los más traqueables.
¿A qué me refiero con los más traqueables? Pónganse un segundo desde el punto de vista de la auditoría. ¿Cuál les resultaría más fácil justificar que participaron de esa actividad, que la llevaron adelante? ¿Sí? Dicho eso, entre orden y facilidad de responder a una auditoría, digamos, ahí tenemos un buen criterio como para ver qué PDU reportar. ¿Ok? El otro tema más o menos nuevo que tiene que ver con el reporte de PDUs es justamente el triángulo del talento. ¿Sí? No vamos a ver cada uno de los puntos que implican los tres lados del triángulo, pero sí les quiero dejar esto, que es algo que los que ya vienen reportando PDUs verán que a veces es un poco molesto, ¿sí? Tener que ponerse a pensar qué tipo de categoría es cada PDU. Entonces, estamos dentro de la rama de educación, ¿sí? Y tengo que ver qué lado del triángulo tiene la actividad que quiero reportar. Los tres lados son la parte técnica, ¿sí? Con todo lo que tiene que ver con los aspectos propios de la gestión del proyecto, la parte del negocio, que tiene que ver con los conocimientos específicos de la vertical en la que me encuentro, ingeniería y construcción, energía, IT, auditoría, etcétera, etcétera, ¿sí? Y la parte de negociación, liderazgo, gestión de conflictos, etcétera, etcétera. Lo que a veces se confunde un poco es el lado técnico con el lado del negocio. Si yo reporto una actividad, por ejemplo, como tenemos la semana que viene el webinar que va a dictar un miembro de Impala, que es aspectos de agilidad dentro de ingeniería y construcciones, ¿sí? Lo que tenemos ahí va a ser una parte de los aspectos técnicos, o sea, de agilidad, y una parte del conocimiento del negocio, o sea, de ingeniería y construcción. ¿Sí? Coméntenme ustedes por el chat si no les pasa que el lado del triángulo que más rápido se llena es el lado técnico. ¿Les pasa eso que cuando uno carga PDU dice, ya completé el mínimo del lado técnico, ahora tengo que ver cómo completo del otro lado? ¿Sí? Bien, eso suele pasar y es re usual. ¿Sí? Y ahora vamos a ver algunos trucos para mejorar eso. Perfecto, Eduardo, veo que somos varios los que estamos en eso y es lo más común. Esto se los dejo a modo informativo como para que les ayude después a pararse ante una actividad que hayan hecho y digan qué cantidad de horas de esa actividad suma a qué lado. ¿Sí? Exacto, es como dice Álvaro, nos sobran técnicos, nos sobran técnicos. Tenemos que ponerle a algunos un poco más de pilas, como se dice acá en Argentina, a los de negocio y a los de liderazgo. Entonces, cuando tengan que reportar, yo les dejo esto para que les ayude a definir qué porcentaje de la actividad corresponde a cada lado. Insisto, no vamos a ver todos los aspectos ahora, después si alguno tiene alguna duda lo podemos ver vía mail o por mensaje, ¿sí? Al WhatsApp de Impala, pero lo que sí me parece interesante es que el PMI con este triángulo, y eso me parece una decisión molesta hace años, pero que viéndola desde el punto de vista del desarrollo profesional es positivo, el PMI creo que empezó a tener esta mirada estratégica de el gerente de proyectos tiene que exceder los aspectos puramente técnicos de la gestión de proyectos. Empecemos a hablar de estas otras dos dimensiones. Y el hecho de que nos cueste tanto encontrar PDU de estas dimensiones creo que es salir de la zona de confort y es entrar en la zona del disconfort que hace que nos movamos hacia esos otros aspectos. ¿Sí? Entonces ahora sí, estamos dentro del rubro educación. Y acá empieza el juego de mínimos y máximos. ¿Sí? Juegos de mínimos y máximos es
Estoy en el rubro educación. ¿Hay un máximo? ¿Tengo un tope de PDU que puedo reportar por educación? Máximo, no hay límite. Mínimos. Si no reúno 35 PDUs del rubro educación, no voy a poder renovar la certificación. ¿Y cómo tienen que formarse esos 35 PDUs? Perdón. ¿Cómo tienen que formarse esos 35 PDUs? Cubriendo al menos 8 PDUs de cada uno de los lados del triángulo. Puedo cargar 6 PDUs de uno, 2 de otro y 0 de otro, y también cargar PDUs de volver a la profesión. Puedo hacerlo. Pero hasta que no tenga completo al menos 8 PDUs de cada uno de los lados y adicionalmente los PDUs de educación que hagan falta para completar 35, mientras no estén estas dos condiciones dadas, no voy a poder hacer el submit del formulario para renovar la certificación. ¿Sí? No es una cosa u otra, son las dos condiciones. 35 PDUs por un lado y que esos 35 tengan al menos 8 en cada uno de los tres lados. ¿Sí? Si hay alguna duda sobre esto, por favor me comentan porque suele ser lo que más conflictos trae al momento de cargar PDU. ¿Sí? Recién vimos la rama de educación y ahora vemos la rama de volver a la profesión. ¿Sí? Acá no hay un mínimo, con lo cual quiere decir que yo podría no cargar ningún PDU de esta rama, ¿sí? Pero sí hay un máximo. El máximo es 8 como practicante de la profesión. ¿Sí? No puedo cargar más de 8, como dijimos antes, en este rubro. Entonces, ahí sí está el límite. Y acá quiero hacer una pausa justamente para ver si fui claro en tanto los 35 de educación como los 8 de límite en devolver a la profesión. Porque estos son los que suelen traer más consultas en general. Hay más dudas sobre cómo reunir los 35. Una vez que completé los 8 de cada uno de los lados del triángulo, el resto de los 35 los completo con cualquiera de las otras actividades. ¿Sí? Pero tienen que ser por lo menos 35 de educación. ¿Ok? Y después, para el reporte de PDUs, como saben, se entra por el sitio del PMI en la parte de reporte de PDUs, y algo que fui viendo en base a consultas en estos años es que a veces, y a mí también me pasó, reporto algún PDU en el 2018 y ahora en el 2020 digo, ¿cómo los que había reportado? ¿Cuál tenía? ¿Cuál no? ¿Esta actividad la reporté o no? Y hay un botón muy útil que es este, Download Script, en donde lo que justamente puedo ir viendo son toda la lista de PDUs que ya tenía reportados. Y ahí ver si tengo que cambiar alguno o puedo dar de baja a otros o puedo reclamar a alguno más. ¿Sí? Hasta acá, ¿hay alguna duda, alguna consulta puntual sobre los puntos que hemos visto? ¿Hay alguna consideración hasta acá? Si no, pasamos a las preguntas frecuentes. Bien. Las preguntas frecuentes, las que suelen surgir más usualmente, tienen que ver con: ¿puedo obtener todos los PDUs del ciclo solo con capacitación? Y ahí la respuesta clara es que sí, ¿ok? Siempre y cuando completemos el mínimo de 8 por cada uno de los lados. La idea de esto es que a veces alguno hace alguna maestría, alguno hace algún posgrado,
hacemos algún curso un poco más largo, ¿sí? Y puedo llegar a reportar todos los PDUs solo con capacitación. Eso es así. Un tip ahí puede ser que si tienen algún posgrado, por ejemplo, sean cuidadosos de reportar los PDUs solo de las materias que tienen que ver con algún tema de gestión de proyectos, al menos de forma semidirecta. Por ejemplo, si veo evaluación financiera de activos, no poner toda la materia de evaluación financiera, sino poner solo la parte que se haya visto algo de proyectos, ¿sí? Y si tienen la posibilidad de haber hecho un curso largo que les reporta todos los PDUs, un posgrado, una maestría, etcétera, que les reporta todos los PDUs, pero además tienen otros cursos y actividades que eventualmente pueden sumar PDUs. El consejo es que también tengan guardados los formularios de inscripción a estos otros cursos, aunque les den menos PDU. Y un poco el tip viene por, ¿qué pasa si las materias estas que hice en el posgrado, en una auditoría, el PMI no me las acepta? Si se me cae esto, se cae todo, ¿sí? Entonces, insisto, muchas veces estamos expuestos, y más creo que decía hace un rato Eduardo, estamos muy expuestos ahora a este tipo de contenido. Entonces no está de más guardar, porque participé de un webinar, participé de algún curso corto, participé de algún curso gratis, incluso vía web, guardar esa información para eventualmente también reportarla al PMI. Un punto que cuando uno ve un poco de historia, antes era bastante complejo conseguir los PDUs. Hoy es algo bastante más simple, ¿sí? Y para los que tienen más de una certificación, que no es mi caso, al menos con el PMI, ¿sí? Si la cantidad de PDUs y los límites son iguales para todas las certificaciones, y ahí no, ahí ya hay como dos grupos de certificación, ¿sí? Las certificaciones que son las que están más, perdón, las que están arriba, ¿sí? Que son las que tienen que ver con PMP, gestión de programas, gestión de portfolio, y las de análisis de negocio, la PMI-PBA, y las que tienen que ver con riesgos, agilidad y scheduling, que son las que están abajo. Ahí hoy hacemos foco en las que tienen que ver con PMP, y eso es un poco lo que queríamos poner hoy foco, ¿sí? ¿Alguna duda acá? ¿Alguna consulta? ¿Alguna pregunta? ¿Algo que no haya quedado claro y volvemos? O si alguien quiere hacer algún comentario, podemos oírlo también u oírla por el audio, ¿sí? por el micrófono. Si no, vamos a la recta final con el último bloque de contenido. Perfecto, muy bien. Entonces, yo comentaba antes que lo del triángulo de talento eh, venía bien porque es lo que nos suele incomodar, ¿sí? Muchas veces yo escuché colegas decir, pero yo reporto PDUs y listo, no hace falta pensar en otra cosa, no sé, los puntos. Lo interesante ahora es que nos hacen pensar desde la profesión en otros aspectos, ¿sí? Como lo que tiene que ver con negocio y liderazgo. Insisto, esto causó mucho resquemor cuando salió. Para mí es un aporte interesantísimo para eh, profesionalizarnos a nosotros mismos, ¿sí? La certificación no es un punto de llegada, listo, certifiqué y ya estoy. Lo que suele pasar a veces con el título universitario, ¿sí? Sino certifiqué y ahora en qué otro aspecto tengo que ir potenciando mi carrera. Y eso creo que es importante, y desde Impala lo que hacemos, y ahí es un poco ponernos al servicio de ustedes, lo que hacemos es
regularmente curamos contenido, vamos viendo artículos, libros, publicaciones, webinars, cursos, etcétera, etcétera, y reseñamos lecturas, videos, papers, cosas que vamos leyendo dentro del equipo, y en base a eso son temas de actualidad, clásicos que alguna vez nos marcaron en lo que tiene que ver con aspectos de gestión, o cosas que están en danza, como por ejemplo hoy por hoy es tendencia todo lo que tiene que ver con Modern Agile, y cómo Modern Agile puede ser un punto de realimentación a la gestión de proyectos, ¿sí? Entonces, como regularmente curamos contenido, tenemos una base de contenido, ¿sí?, bastante, digamos, armada en términos de ver cómo ponerla a disposición de los profesionales. Y como nos gusta lo que tiene que ver con conocimiento, con el aporte que tiene que ver con este tema de actualizarse profesionalmente, también nos solemos enriquecer con el intercambio con colegas, ¿sí? Entonces, algo que solemos hacer es, tenemos una base con artículos sobre actualidad de la profesión, ¿sí?, una base con artículos sobre temas que están en boga, temas que fueron cambiando alguna forma de pensar, webinars de profesionales. Acá, por ejemplo, hay una imagen de un webinar de Jorge Hace sobre una industria específica que tiene que ver con construcción, ¿sí?, proyectos FEL-EPC, o también tenemos recursos vinculados no solo a artículos, webinars, sino a formaciones, divididas por industrias, por intereses, y esto es algo que vamos actualizando dentro de Impala frecuentemente. Con lo cual también tenemos artículos de acceso libre, esto no es nada que se pague, ¿sí?, de acceso libre, de notas de la Harvard Review, de empresas de consultoría como el Boston Consulting Group, libros, etcétera, etcétera, de autores locales e internacionales. Entonces, lo que ponemos a disposición de nuestros colegas es, si alguien quiere que le acerquemos algún tipo de estos contenidos que ya vimos que suman PDUs, y son PDUs que nos enriquecen, ¿sí?, porque son artículos que valoramos, que nos parecen interesantes, si quieren pueden enviarnos un mail a info@impala.pro, y si quieren nos pueden decir cuál es el mes y el año en el que renuevan su certificación, a qué industria pertenecen o qué industria les interesa, ¿sí?, y en base a eso nosotros unos meses antes lo cargamos en nuestra base de datos, y unos meses antes le podemos enviar algún artículo segmentado, ya sea a la industria o a los intereses o a ambos, ¿sí?, para que puedan obtener y aprovechar estos PDUs que llamamos de calidad. O sea, lecturas, artículos, cosas que nos parecieron interesantes, ¿sí?, cosas que nos parecieron interesantes en su momento, cuando las leímos, cuando las vimos, y que nos parece también interesante ahora compartirlos con nuestros colegas. Con lo cual, si quieren, de forma completamente gratuita, pueden enviarnos un mail a esta dirección, los cargamos en nuestra base de datos y unos meses antes les facilitamos algunos recursos que pueden serles útiles para que obtengan PDUs. Insisto, de manera completamente gratis, compartimos nuestra base de recursos, digamos, de PDUs de calidad con los colegas, ¿sí? Esto es para quien les interese. Con lo cual, dicho esto, vimos un poco cuáles eran las categorías, cuáles son algunos tips para tener en cuenta, y desde ya que me gustaría que, por un lado, quien tenga alguna consulta, alguna duda, si quieren nos quedemos en el chat, y si no, que sigamos en contacto a mi mail o al mail de info para que podamos acercar, para que los podamos sumar a esta base de conocimiento y acercarles PDUs de calidad para que podamos brindarles acceso a esto, ¿sí?
hasta aquí el contenido. Habíamos hablado que era algo, digamos, un webinar más corto de lo usual de 1 hora, pero desde ya cualquier consulta, cualquier duda, yo estoy a disposición, tanto ahora vía chat como vía mail para atender sus consultas.